Buenas tardes, estamos acá ante una nueva clase de Derecho Penitenciario. Vamos a continuar con el trabajo que veníamos llevando a cabo con el desarrollo de la clase respecto, nos quedaba sobre los programas, ¿no es cierto? Uno de los últimos que nos quedaba era el trabajo, el programa, distintos programas que acceden en el caso de las mujeres, de las internas penadas en la unidad carcelaria número 4. Acá se presenta una cuestión muy importante en el sentido de que eh, las mujeres no gozan de igualdad ante la ley, por así decirlo, de igualdad que los hombres que están alojados en la unidad carcelaria número 1. ¿Y por qué sucede esto? Porque lamentablemente dentro de la unidad carcelaria no existen tratamientos individualizados como los que tienen en el caso de la unidad carcelaria número 1, como CERDIS, Puerta, TAPLI, entre otros tipos de tratamientos, donde, como ya habíamos explicado, en los tratamientos, digamos, de la 1, poseen espacios terapéuticos afectados a tales fines, donde son pabellones especiales, donde los internos van y hacen el tratamiento adecuado. Y lo hacen dentro de la unidad carcelaria. ¿Qué significa esto? Un ahorro de tiempo, un ahorro de costos para la unidad, inclusive porque el interno hace dentro de la misma unidad carcelaria, se desplaza caminando con el control de la autorización propia del personal penitenciario. Entonces, dentro de la misma unidad carcelaria, el interno lleva a cabo el tratamiento penitenciario que por ley se reglamenta y dispone. En el caso de las mujeres no es así. En el caso de las mujeres, como ya les dije, no tienen ellos los programas. Entonces, a través del área social de la unidad carcelaria, se tienen que gestionar a través de las instituciones que prestan colaboración, por ejemplo, los hospitales del área psicológica, el Hospital Ragone, del área psiquiátrica y psicológica, y otros programas que son externos a la unidad, prestan la colaboración necesaria para que se puedan llevar a cabo o el tratamiento que se le requiere al interno de acuerdo, obviamente, a las circunstancias especiales de cada una, de acuerdo a la circunstancia individualizada de cada interno. Sabemos que el tratamiento es particular e individual, es de acuerdo a las circunstancias y de las necesidades de cada interno. En este caso, el área social de la unidad carcelaria tiene que hacer las gestiones pertinentes para poder introducirla a la interna al tratamiento que le sea aconsejado, ya sea por parte de la autoridad del Consejo Correccional o también puede haber una derivación por parte de la autoridad administrativa, derivación judicial, es decir, cuando existe un oficio, ¿no? Como lo veníamos explicando en otros tratamientos, un oficio por parte del juzgado que ordena o dispone o le sugiere, mejor dicho, porque es voluntario el tratamiento, el juzgado más bien no ordena, sino que sugiere que el interno haga el tratamiento pormenorizado, de acuerdo a la circunstancia, al hecho y de las necesidades de cada sujeto. En este caso, hacen el seguimiento. El primer nexo que tienen las autoridades administrativas es a través de la Secretaría de Salud Mental, donde ellos van, se dirigen ahí, hacen el pedido, elevan la solicitud, ¿no es cierto?, de tratamiento, y para poder ser evaluada, la interna debe concurrir, siempre reitero, de forma voluntaria. La interna va, concurre, se le hace una primera evaluación, que sería el periodo de aceptación, el periodo de ingreso, se le hace una evaluación, se determina qué tipo de tratamiento va a tener que seguir adelante, y con ello, digamos que ella estaría en condiciones de poder llevar a cabo el tratamiento individualizado. Una vez que se ha individualizado qué actividad tiene que hacer el penado o la penada, eh, vamos a ver cómo lo lleva adelante a través de qué institución. Es ahí donde otra vez el área social gestiona los turnos pertinentes para poder trasladar a la interna. Esto significa un desgaste quizás desde el punto de vista administrativo de parte de las autoridades penitenciarias porque tienen que contar con mayores recursos
como por ejemplo medio de movilidad, otros recursos personal afectado a la custodia y traslado, al mismo tiempo llevar el día y horario, tener que gestionar el día y horario que indiquen, tienen que depender ya de horarios externos, horarios de otras personas, de otras instituciones que, bueno, le van a establecer en qué día y horario van a concurrir. Y una vez que han logrado que la interna ingrese y sea aceptada en el tratamiento, bueno, tiene que velar por la continuidad del mismo, así asumir la responsabilidad de trasladarla y traerla y lograr los turnos y respetar los turnos pertinentes para que la interna vaya al tratamiento y de esa manera pueda llevar a cabo la ejecución de pena. De esa manera también se busca que haya el avance tan necesario y por sobre todas las cosas, la interna pueda tratar los puntos principales, la ley de ejecución de pena, que es como la comprensión del hecho, la comprensión del delito, de la pena que ha causado, el daño causado a la víctima y al mismo tiempo la reinserción social. Entonces, para alcanzar todo esto, tiene que ocurrir toda esta situación que le acabo de comentar, en donde la interna, una vez que concurran al profesional tratante y puedan dar con el profesional que va a asumir voluntariamente a través de los convenios que hace las unidades carcelarias con las instituciones, una vez que ellas pueden asumir, ahí el profesional va a determinar también qué día y horario va a concurrir y si lo va a hacer en forma individual o grupal. Eh, bueno, sabemos que depende mucho del área social y es un mayor trabajo y predisposición por parte del área social en lo que respecta a llevar a cabo los distintos tratamientos intercarcelarios por parte de las internas. Con esto más o menos medianamente cerramos lo que son los tratamientos penitenciarios, los programas penitenciarios. Si alguna duda queda, estoy a su disposición para poder contestarle las preguntas y evacuar las dudas que tenga. Continuando con el programa y con la evolución del desarrollo de las actividades que venimos haciendo todos los lunes, nos corresponde ahora entrar en lo que sería el régimen penitenciario, ¿sí? El régimen penitenciario y la progresividad de la pena. Anteriormente, lo que veíamos, el tema del tratamiento, el tema de la... era tratado por el artículo 5 de la ley 24.660 o 27.375, que son leyes de ejecución de pena. Ahora entramos en el artículo 6 que habla, y acá ya hay diferencias entre las diferentes redacciones, tanto de la 24.660, que es la ley anterior, la antigua ley, vamos a decir así, con la nueva ley, la 27.375, ya les voy a compartir unos power para que ustedes puedan tener el cuadro comparativo, en donde hay diferencias sustanciales en lo que hace a la redacción y amplía algunas intervenciones por parte del juez y algunas intervenciones por parte de la autoridad administrativa. En algunos casos ordena algunas situaciones que ya se venían preestableciendo. La reforma lo único que hace es confirmar esa actividad. En lo que hace al viejo artículo 6 de la ley 24.660, decíamos que en este caso el régimen penitenciario en qué se ampara o se basa en la progresividad de la ejecución por parte del interno y que se trata de evitar que el interno permanezca el mayor tiempo posible o se trata de limitar en lo posible la permanencia del interno. ¿A dónde? Dentro del ámbito carcelario, dentro de lo que es la privación de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? No, tenemos que tratar, o el objetivo principal de la ejecución de la pena es sacarlo al interno de los espacios cerrados, siempre y cuando contemos con la voluntad de él. Y promover su libertad, promover a otros espacios en la medida de lo posible, siempre y cuando, por supuesto, la evolución de este sea favorable y eso le implique que el interno pueda acceder o ingresar a instituciones semiabiertas o abiertas o secciones separadas del ámbito cerrado. ¿Y en qué se caracteriza ese artículo Basado en qué? En la autodisciplina.
Esto ya va apuntando a lo que es periodo de prueba, ya nos vamos encaminando, nos vamos introduciendo ya en la evolución, en la ejecución de pena por parte del interno, ya vamos encaminando, digamos, para periodo de prueba y ya vamos avanzando, saliendo ya, eh, digamos, entrando ya a lo que es fase de observación o distintas fases o periodo de tratamiento, y ya vamos entrando, encaminándonos al periodo de prueba. Consecuentemente, posterior a los periodos más, digamos, a los derechos, como decía, así más amplios, como es, por ejemplo, libertad condicional o una asistida. De eso se trata la progresividad, se trata de una escalera donde el interno, peldaño a peldaño, día a día, con su trabajo, con su esfuerzo, con su tratamiento, va accediendo a mayores beneficios o derechos. Por su parte, más allá de lo que ya analizamos en el artículo 6 de la 24660, la 27375 dice, digamos, condiciona un poco esto, lo que veníamos hablando de la evolución del interno, la incorporación a espacios semiabiertos basado en la autodisciplina, lo condiciona a aquellas acciones, que las acciones que el interno lleve a cabo, tiene que estar dirigida ¿a qué? A lograr el interés, la comprensión y la activa participación por parte del interno. Y dice, como excepción, que la ausencia de estos elementos llevaría a un obstáculo, ¿no es cierto? O generaría un obstáculo en lo que hace la progresividad de la ejecución de la pena y respecto también a la obtención de los beneficios que esta ley acuerda. Otra cuestión que se agrega, bueno, entonces, ¿qué significa acá en este sentido? Acá tenemos que hablábamos de lo que es la progresividad, estamos tratando la progresividad. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por progresividad? ¿Qué se entiende? Es una construcción, o constituye una construcción que basada en la evolución, en el avance por parte del interno a través de los distintos mecanismos carcelarios que se le ponen a su disposición y que él mismo acepta adoptarlos y tomarlos para poder alcanzar los objetivos que pretende. Ahora, ¿qué entendemos por progresividad? La pregunta que nos hacemos todos, ¿sí? Entonces, un régimen progresivo es imprescindible, dicen algunos autores, que tiene que reunir tres características esenciales. Por un lado, en primer término, la división en tiempo o en espacios de los periodos de la sanción. Cuando hablamos de los periodos de sanción, ¿no es cierto? En términos rebuscados, más bien decimos los periodos de la pena, de la ejecución de la pena. Es decir, que la pena la tomamos en su conjunto, 4 años, 5 años, y la debemos fraccionar en periodos para poder hablar de una progresividad. Al mismo tiempo, cada uno de esos periodos tiene que tener una característica especial. Y esa característica que nos sirve para qué? Para poder distinguirlo uno de otro y que nosotros sepamos que tal periodo goza de tal o cual beneficio, de tal o cual requisito, para que el interno pueda ir accediendo y cumplir con los objetivos. Entonces, es importantísimo conocer muy bien, ya lo vamos a desarrollar oportunamente, cuando llegue el momento, los periodos y vamos a analizar cada uno de ellos. Y me ha tocado, ¿no?, en estos últimos tiempos, resolver algunas resoluciones por arbitrarias, decretar la nulidad de resoluciones administrativas, determinándolas por arbitrarias. ¿En qué? ¿O por qué? ¿O basado en qué sentido? De que se le exigían cuestiones, circunstancias, actividades o tratamientos que no estaban contemplados dentro de esa fase o periodo. Entonces el interno de rompe y raja se encuentra estancado, se encuentra paralizado en su progresividad, no tiene avance por circunstancias que le estamos exigiendo o que no son propias y que obviamente al no estar en la fase periodo que corresponde, por no poder llegar, no las hace a esas circunstancias, no las lleva a cabo, no cumple con esas circunstancias que se le exige y por ende decimos no corresponde porque el interno no alcanzó determinada actividad. Me ha pasado, por ejemplo, en un caso en donde le exigían que el interno sí o sí tiene que pasar a granja penal y que sí o sí tiene que estar alojado en la granja penal, y resulta que, por otro lado, en los informes del artículo 27, me decían, no pasa a la granja penal porque seguimos con el problema del COVID, no hay cupo, y
el interno por ahora está haciendo fajín, está haciendo actividad de extramuro en la unidad 1. Y cuando llega el informe por el beneficio del artículo, el beneficio, ponerle una semi-libertad a la transitoria, me dice no, porque el interno no accedió todavía a granja penal y nosotros creemos que es necesario que transite por una etapa de autodisciplina para poder evaluarlo mejor. Pero si yo mismo le estoy impidiendo, yo mismo autor le estoy diciendo que por razones que no hay cupo o por razones de COVID, que ya pasó un buen tiempo, no lo estamos llevando a la granja. Entonces hay una contradicción, un contrasentido. Otro, digamos, otros requisito u otro elemento que hace la progresividad es que tanto la detención, el avance o el retroceso, ¿no es cierto?, dentro de los diferentes periodos, porque puede haber un avance, un retroceso, un estancamiento, es decir, que a lo mejor la autoridad puede decir, no, yo estimo conveniente que el interno continúe un periodo más en consolidación o confianza para reafirmar cierta conducta que no lo está alcanzando o ciertos valores que no lo está alcanzando hasta el momento. Igual que el retroceso fase y periodo. Puede estar en prueba, el interno llega, comete un sinnúmero de faltas en contra de la reglamentación, en el cumplimiento de los beneficios y puede la autoridad administrativa, debidamente fundado, retrotraerlo en fase y periodo, con lo que significaría la pérdida también momentáneamente de los beneficios. Y por último, el objetivo principal que persigue todo interno, que también a través del cual se busca y que viene a, en todo caso, a hacer una consagración de lo que sería llevar una adecuada, una medianamente adecuada ejecución de la pena, que es la incorporación del interno antes del agotamiento de la pena a algunos de los derechos o beneficios que se le reconocen. Es decir, el acceso a una libertad condicional o una libertad asistida, que eso es lo más importante. Acá hacemos una pequeña mención a lo que dice el artículo 12, en donde el artículo 12 clasifica, por así decirlo, o establece 4 periodos: observación, tratamiento, prueba, y algunos autores consideran como parte de la ejecución de la pena o de la progresividad de la ejecución de la pena, o como parte de esa fase o periodo, a la libertad condicional. Acá nosotros, desde el juzgado y la opinión que impera en el juzgado, digamos, y especialmente establecida por el señor juez, es que lo consideramos la libertad condicional como un derecho, no como el último eslabón, en algunos casos, de lo que es el periodo de prueba y después condicional. Entonces, lo que tenemos acá es que la ejecución de pena, digamos, para nosotros, la evolución es hasta, digamos, en principio, la evolución sería en un comienzo, en la primera fase, hasta el periodo de prueba. Después, el acceso a la libertad condicional implica un derecho. ¿Y por qué pensamos así nosotros y analizamos esto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta que el interno a veces no tiene la posibilidad de acceder a una progresividad por falta de tiempo. Sabemos que hay condenas que son inferiores a los 3 años o de 3 años para abajo, pueden acceder con 8 meses de detención a la libertad condicional. Está reconocido por la ley. Ahora, ¿cómo puedo yo exigirle a un interno que me llega a la unidad carcelaria con una condena de 1 año y medio o de 2 años, una progresividad cuando ya llevan prácticamente los 8 meses de detención? Entonces acá no tenemos que mirar a la condicional como parte de esa progresividad o como el último elemento de la progresividad de prueba, la condicional, sino que la tenemos que mirar como un derecho que tiene el interno y que puede acceder en cualquier momento siempre y cuando cumpla medianamente con los requisitos de ley. Ese es el criterio que tenemos nosotros en base a la condicional y lo que nosotros interpretamos. ¿Qué es lo que pasa con la progresividad en el régimen penitenciario? A medida que el interno va avanzando en el régimen, va obteniendo beneficios, va obteniendo mayores derechos, se le van acrecentando los derechos y por ende también se le va disminuyendo los espacios limitados, va disminuyendo su encierro o las horas de encierro más bien, ¿no?
se le va disminuyendo la coerción, por cuanto el interno, a medida que va avanzando, por ejemplo, en algunos casos va haciendo extramuro, entonces va a actividad de una vez a la semana, dos, tres y así. Y cada vez está menos tiempo en el pabellón y hace actividades productivas, como por ejemplo ir no solamente a los talleres, sino desempeñarse dentro de lo que sería, por ejemplo, en la cocina, panadería y entre otras actividades que hay propio de la unidad carcelaria. Que es una cuestión que el interno logra a través de su adecuada ejecución y logrando la confianza necesaria para poder ingresar a esas áreas. Tener buen comportamiento, desempeñarse educadamente con sus pares, con los superiores, tener muy buen concepto de conducta, una progresividad adecuada, consciente, que sea de voluntad real y no fingida. Eh, y esto le va permitiendo al interno avanzar y logrando y conquistando mayores derechos. Eh, por ejemplo, aparejado la incorporación a establecimiento abierto o semiabierto. Cuando hablamos de establecimientos cerrados, abiertos, semiabiertos, bueno, vamos hablando de establecimientos que tienen mayor o menor rigurosidad en lo que hace al alojamiento de los presos. Eh, Acá se le hace una crítica muy grande a la reforma, no es muy bien vista. Esta reforma, si bien ya tiene unos años de aplicación, ya tiene también muchas cuestiones observadas y hay muchos fallos que ya vamos a ver oportunamente, como por ejemplo en lo que hace la condicional, el artículo 56 bis, que han sido objetados y se declararon inconstitucional el mismo y por ende no se aplica. En este caso, bueno, acá también se hace una observación donde decían que con la vieja ley los derechos de los internos eran más transparentes, si se quiere, mucho más visible, mucho más mejor visto por parte del interno. Hoy en día son confusos, las redacciones confusas, se prestan algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de que las acciones a adoptar para su desarrollo deberán estar dirigidas a lograr el interés, la comprensión y la activa participación del interno. O sea, a ver, ¿qué acciones debe desarrollar el interno? No es clara la redacción, es una crítica que se le hace por parte de los autores, digamos, ¿de qué hablamos? De un desarrollo de la universidad terapéuticas y asistenciales, y si fuera así, hay un choque entre tratamiento y este régimen. Pero bueno, es una cuestión que se tiene que resolver y se tiene que debatir. En este caso, es preferible más bien hablar lo más favorable del reo, lo más favorable de la proyección del régimen de ejecución de la pena, tratar de ayornarnos y adaptarnos, digamos, de la mejor manera en cuanto a lo que hace la interpretación y la aplicación de la ley. Este, eh, Acá lo que hay que tener en cuenta es que hay una confusión, que hay que saberla sortear y que entendemos que las acciones se refieren al tratamiento que desarrolla el interno dentro de la unidad carcelaria. Vamos a pasar a lo que es el desarrollo del artículo 7. Una pena que no pueda compartir el Power hoy, se lo prometí, se lo voy a reenviar. El artículo 7, acá ya hay otra cuestión que tenemos que tener especial cuidado porque también acá hay una reforma importante. Por un lado, el artículo 7, la 24660, no habla, ¿no es cierto?, de la excepcionalidad en la promoción de cualquier fase o periodo del interno, cualquier fase o periodo de tratamiento, y que eso obviamente siempre y cuando que esas fase o periodo, o cuál de las fases o periodos se ajusta de mejor manera a las condiciones personales del preso. Esto, obviamente, esta decisión de la promoción de fase y periodo que mejor se ajuste al interno depende del resultado de los estudios técnicos criminológicos. Y esto, obviamente, se lleva a cabo, dice la autoridad competente, ¿sí? Mediante resolución fundada. Por otra parte, la diferencia en la redacción está en la ley 27.375, que las decisiones operativas
¿no es cierto?, para el desarrollo de la progresividad del régimen penitenciario, reunidos todos los requisitos legales y reglamentarios, pertinentes serán tomadas por, o sea, a ver, hay un régimen de progresividad basado en la progresividad del régimen penitenciario, estando reunidos todos los requisitos legales para que se produzca esa progresividad, y determina quiénes serán las autoridades que tomarán la decisión al respecto. ¿Sí? Entonces, si el artículo 7 nos dice, el responsable del organismo técnico criminológico del establecimiento donde esté alojado el interno, en lo que concierne al periodo de observación, planificación del tratamiento, la verificación y actualización del mismo. Eso es parte decisoria por parte del responsable del organismo técnico criminológico. ¿Sí? Entonces, el responsable tiene que ver cómo va a ser el periodo de observación, cuándo dura, cómo se ingresa, el resultado del mismo, la planificación del tratamiento, qué tipo de tratamiento se le va a dar, cuándo, cómo va a ingresar. Eso es parte, y por otra parte también la verificación y la actualización del tratamiento. Eso es función propia del personal administrativo. Por su parte, en el punto 2, establece que el director de la unidad carcelaria es el que va a resolver o va a disponer mediante resolución fundada el avance o el retroceso, ¿no es cierto?, en los periodos de tratamiento y de prueba. Entonces, en lo que hace al avance, retroceso, progresividad dentro de la ejecución de pena, esto va a ser resuelto ¿por quién? Por el señor director del establecimiento. Entonces, él va a establecer el avance o el retroceso. Y dentro de los eventuales periodos de tratamiento y en el periodo de prueba. Acá hay otra cuestión que también divide, que esto también ya es un agregado más a la ejecución de la pena. En el punto 3 nos dice, el director del régimen correccional. Hoy hablamos del director del establecimiento. Ahora vamos al director del régimen correccional. Es otra cosa, ustedes lo saben mejor que yo. En este caso, el director general del régimen correccional va a ser el que va a evaluar y va a opinar cuando proceda el traslado del interno de un establecimiento de su jurisdicción. ¿Sí? Cuando traslada el interno a otro establecimiento dentro de su jurisdicción. Entonces, cuando se traslada el interno o se cambia de unidad carcelaria, de la 6 a la 7, por ejemplo, de la 7 a la 6, viceversa, de la 1 a la 7, esto va a ser resuelto por el director general del establecimiento de su jurisdicción. Por otra parte, ¿qué es lo que nos dice? Acá hay que tener un tema en particular y después lo vamos a ver por qué. Acá tenemos que hablar que tanto el juez de ejecución o el juez competente, en los siguientes casos, él toma las decisiones. En los siguientes casos, que esto ya lo vimos también cuando hablamos un poquito del control y las funciones de disposiciones por parte del juez de ejecución. Cuando se va a efectuar a cabo o se va a llevar a cabo un traslado del interno de un establecimiento a otro, ¿sí? O un establecimiento, mejor dicho, de otra jurisdicción. Muchas veces sucede que tenemos internos que nos piden acercamiento familiar, traslado a jurisdicciones de Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán. Entonces, ahí la resolución la tiene que emitir el juez de ejecución o el juez competente. También dice, cuando no se encontrará en periodo de prueba y deba resolverse la incorporación, suspensión o revocación de qué. Entonces, cuando el interno ya se encontrara, mejor dicho, perdón, me equivoqué, en periodo de prueba, ¿qué se resuelve en periodo de prueba? ¿O qué es lo que resuelve el juez? El acceso a ciertos derechos, como qué, como por ejemplo el acceso a la semilibertad, la salida transitoria, la incorporación en periodo condicional, o también cuando el interno pueda ser promovido a cualquier espacio o periodo que correspondiere, ¿sí? Muchas veces se puede dar, y acá hay una excepcionalidad, dice cuando el juez determina en base al estudio criminológico, se puede promover al interno a la mejor fase o periodo que mejor le convenga,
de acuerdo a la situación personal. ¿Sí? Esta resolución, siempre lo dice, deberá ser fundada, es decir, mediante un análisis del caso, de las pruebas o de elementos probatorios que se incorporan, por ejemplo, estudios técnicos criminológicos, y el juez emite una opinión fundada, una opinión valorada respecto o del por qué toma esa decisión. Eh, Acá lo que se caracteriza, que en este punto, en esta normativa, digamos, detalla taxativamente cuáles son las competencias de cada uno de los intervinientes en el ámbito de la ejecución de pena. La competencia por parte del tribunal, del juez de ejecución, una competencia administrativa. Digamos que acá hay un doble análisis jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos y quiénes son las autoridades básicamente que se van a encargar de controlar las distintas fases o tratamientos o los distintos pasajes para pasar o para transcurrir el penado? Eh, Acá establece las competencias, tanto de grado administrativa como la competencia judicial, que ya estaban consagradas. Una cuestión que se le hace la observación, dice que no era necesaria la enmienda, no era tan necesaria esta observación, pero bueno, ya está incorporada. Como le decía, la única atribución, la única excepcionalidad, dice, que se convierte como una responsabilidad jurisdiccional es el traspaso o la promoción a la fase o periodo que más se ajuste al interno conforme al estudio técnico criminológico por parte del juez. Ahora, esta enunciación es taxativa y hasta qué punto conviene interpretarla como taxativa, donde va a ser la única circunstancia o cuestión donde pueda el juez de ejecución llevar a cabo su labor, su control o expedirse adecuadamente. Hay circunstancias que si bien dice no pueden estar concretadas o contempladas, implica, no necesariamente implica un estancamiento ahí y que el juez puede avanzar en otras circunstancias más allá de lo que está individualizado acá en la normativa. Meramente enunciativa, se entiende, es decir, que el juez puede avanzar por estas cuestiones que también afectan la progresividad del penado. Respecto al alcance del instituto, digamos, o de este instituto de control, debemos tener en cuenta que la Argentina adopta un régimen progresivo de la ejecución de la pena fraccionado, es decir, dividido en diferentes etapas o periodos. ¿Sí? A su vez, el artículo 14, ¿no es cierto?, de la 24660, divide el tratamiento en distintas fases, como ser o según la ley, socialización, la consolidación y por último la confianza. ¿Sí? Confianza. Con eso cerraría una primera etapa y pasamos inmediatamente a lo que sería prueba. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta que la disposición siempre prevé, dice, la posibilidad de ajustar la aplicación del régimen progresivo a distintas circunstancias personales. Es decir, que no necesariamente el penado tiene que seguir ese orden jerárquico que está establecido en cuanto a la progresividad. Puede saltearlo, ¿por qué no? Puede saltearlo si es que las condiciones personales y los informes técnicos criminológicos sí lo aconsejan. Entonces, de esa manera el juez puede lograr la promoción a distintas fases o periodos. Solución fundada. Vamos a pasar ahora al análisis. Eh, Vamos a saltear el artículo 8 y 9, que no es tan específico en cuanto a la materia que estamos analizando. No implica que en algún momento lo vamos a ver. Y vamos a pasar a lo que es el artículo 10. Acá también, hay una diferenciación. Perdón, el artículo 10 se mantiene intacto. ¿Sí? El artículo 10 dice: la conducción, desarrollo y supervisión que la actividad del régimen penitenciario, que conforman la actividad del régimen penitenciario, serán de competencia y responsabilidad administrativa, en tanto no estén específicamente autorizada a la autoridad judicial. Es decir, que no estén asignada a la autoridad judicial. Entonces,
La conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que forman parte de este régimen penitenciario, como ya lo dijimos, son de competencia administrativa y responsabilidad administrativa. Es decir que, como nosotros hablamos que tenemos un sistema mixto del contralor y del hecho de llevar a cabo, de llevar adelante la ejecución de la pena, es donde la autoridad administrativa es la mayor responsable del mismo, ¿sí? En razón del trato diario, más allá que la ley así lo disponga, el trato diario y la cotidianidad que tiene con el interno. Lo que acá quiere decir, lo que se establece, que le corresponde a la autoridad administrativa desarrollar y diseñar los diferentes regímenes de progresividad y también los distintos programas de tratamiento para tratamiento individualizado del preso. Eh, Acá la autoridad directa es el servicio penitenciario, se respalda su actividad y se reconoce su actividad plena en lo que hace el ejercicio del control, la administración y la disposición del tratamiento penitenciario. Volvemos acá al tema de la reforma del artículo 7, donde estaba la excepcionalidad que el juez, por disposición de ley, en caso de puede promover o puede disponer el alojamiento en otra fase o periodo por parte de la autoridad administrativa, en el caso de que los estudios técnicos criminológicos así lo aconsejen. Acá, básicamente eso sería lo que tenemos para analizar del artículo 10. Salvo que ella. Bueno, como le venía diciendo acá en el artículo 10, no sé cuánto, se establece más bien una suerte de competencia entre lo que va a resolver la autoridad administrativa, que es todo en cuanto a la progresividad, el desarrollo de la progresividad, la supervisión de la progresividad, los alcances, ¿no es cierto?, establecido en la ley 24.660, la realización del tratamiento del penado, etc. Y por otro lado, lo que corresponde a la autoridad judicial, ¿no es cierto?, que la parte juez competente, el control de la ejecución de la pena de libertad, en lo que, digamos, en el caso de que por algún error involuntario, por lo que fuere, existiera una violación a algún derecho del interno, ¿sí? Esto está contemplado en el artículo 3 y 4 de la normativa que ya hemos analizado. Entonces, le vuelvo a repetir, esto es una suerte, digamos, se hace la división del control que habíamos efectuado oportunamente, que estaba a cabo de cada uno de los miembros de este sistema de ejecución mixta, de control de ejecución de penas que tenemos nosotros. Eso en cuanto a la ley de ejecución, digamos, en el artículo 10. Ahora vamos a entrar a hablar de lo que es el artículo 11 de la ley de ejecución de pena. Acá también hay una cuestión muy interesante, que acá se trata de lo que es el régimen anticipado de ejecución de pena, que es una cuestión que yo ya le hice mención en otras oportunidades. El régimen anticipado de ejecución de la pena, ¿no es cierto? Hay una diferenciación en cuanto a la redacción. La vieja ley, artículo, perdón, de la 24.660, esta ley, y esto es lo que conserva el artículo, con excepción de lo establecido en el artículo 7, lo que sí el artículo 7, que era el tema de la progresividad, que establecía en cuanto a lo que podrá, cómo se podrá hacer esa promoción excepcional por parte del condenado, por parte del juez, con excepción de la establecido en el artículo 7, es aplicable, dice, a los procesados, a condición de que sus normas no contradigan que el principio de que de inocencia, y siempre y cuando obviamente resulte lo más favorable al interno, o al detenido en este caso. Siempre y cuando, dice, buscando también recordar su personalidad. A todas aquellas cuestiones, y acá hay una diferenciación con lo que comúnmente dice lo articulado de la ley de ejecución de pena, que en este caso son aquellas cuestiones que se susciten en esta instancia o en este aspecto, serán resueltas por el juez competente, ¿sí? No por el juez de ejecución o el juez competente, como dice la mayoría de las normas, sino por el juez competente. Está buena esta diferenciación que se hace acá en cuanto a juez competente. Les comento un caso que nos sucedió a nosotros, nos llamó la atención. Tenemos una persona, un detenido,
que a través de su defensa técnica, muy inteligentemente piden este sistema, ¿no es cierto?, de la ejecución de pena en forma anticipada, que sea incorporado al interno y perdón, no es un interno, es un detenido, una persona procesada, en donde se estaba llevando a cabo el juicio ante un tribunal de juicio, valga la redundancia. Entonces, la defensa técnica efectuó el pedido y dice, en base al artículo 11, la ley de ejecución de pena, bueno, ¿qué hace el juzgado interviniente? Lee esto y dice, ejecución de pena, que lo resuelva el juez de ejecución. A nosotros nos llega un pedido, no entendíamos nada, un oficio donde no nos explicaban nada, a los fines que tiene que corresponder, de tal pedido, no entendíamos, y nos tuvimos que empezar a leer, más o menos qué se trataba el pedido de la defensa, mediante una gestión interna, es decir, mínima, donde nosotros entramos al sistema y decimos, bueno, a ver, está a disposición nuestra, no está a disposición nuestra, como detenido, como penado, condenado, y resulta que no está a disposición nuestra bajo ningún concepto. Bueno, ¿qué hacemos? Nos evaluamos con cuál es la situación y llegamos al entendimiento que una equivocación, un yerro por parte del tribunal, en donde la mención de un artículo 11 en la ley de ejecución de pena dijo, esto es competencia de ejecución, que lo resuelva él, no es mi competencia. No, en este caso, como un régimen anticipado y una excepcionalidad dentro de la ejecución de la pena que se puede aplicar a personas que aún no están condenadas, la ley misma lo dice y muy clarito, por el juez competente. En este caso, el juez competente era el juez que estaba a cargo o estaba a cargo del detenido o llevando a cabo el trámite penal, el que manejaba la situación procesal y la situación penal por parte del procesado. Entonces, bueno, contestamos mínimamente explicando esto, y decíamos que en el caso de no compartir criterios respecto a la competencia, que se eleve a la Corte para que sea dirimido. Aparentemente lo resuelven ellos. Pero hubo ahí un par de ida y vuelta donde ellos como que nos querían convencer que era una cuestión de competencia por parte del juez competente y no una cuestión que deba resolución. ¿Por qué no lo podemos resolver nosotros? Si bien es una cuestión que está dentro de la ley de ejecución de pena, nosotros no resultábamos competentes porque cuando el interno nunca había sido puesto a disposición nuestra. Yo en oficial no estábamos personas, llevamos a cabo control de situaciones dentro de lo que hace el ámbito de ejecución de pena, no llevamos un control de personas que son procesadas. El juez de ejecución y detenidos es competente respecto a detenidos solamente por cuestiones de salud y por cuestiones de alojamiento. Es decir, tiene algún problema de salud, lo puede ver el juez de ejecución. Tiene algún problema de alojamiento en cuanto al lugar donde está alojado, donde está incorporado, si en la comisaría, en la alcaldía, o donde fuere, el lugar no es idóneo, lo puede ver el juez de ejecución. El juez de ejecución. Ahora, el resto no es competente, porque la ley así lo establece taxativamente, que en esos dos puntos el juez puede resolverlo. También es competente el juez de ejecución detenido cuando tenga que resolverse, porque así lo establece la ley, las apelaciones o los recursos interpuestos en contra de las sanciones disciplinarias. Ahí también es competente el juez de ejecución. Es muy interesante, ¿no es cierto? Esta cuestión, digamos, el artículo 11, abre una puerta muy interesante. La nueva ley o la nueva redacción, porque acá también una diferenciación de la 27.375, donde cambia el paradigma, y ya le voy a explicar por qué y dónde está el cambio. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio de interpretación, el cambio de aplicabilidad, que es muy interesante? La nueva ley, la nueva redacción dice, esta ley es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar la personalidad, o sea, su personalidad, y las cuestiones que puedan suscitarse serán resueltas por el juez competente. Me vuelve a repetir, lo que elimina acá es la excepcionalidad del artículo 7, que es la promoción en fase y periodo de forma excepcional por parte del juez. Ahora, con la vieja ley había una vieja interpretación, una antigua interpretación. Por ejemplo, así lo hacía el autor
¿no? De un autor muy reconocido, Carlos Enrique Edwards, que hacía un tratamiento sobre la ley, una interpretación y un análisis sobre la ley de ejecución de pena. Él tenía su teoría. Él decía que primero y principal había limitación en cuanto a qué, a la aplicabilidad de este artículo, ¿sí? Hay primero una equiparación entre el procesado y el penado, en líneas generales, ¿sí? En donde el procesado también podía empezar a llevar a cabo la ley de ejecución de pena y acceder a los tratamientos que conllevan la ejecución de la pena, independientemente de cómo sea resuelta su situación procesal, si haya sido declarado culpable o no. Reconocía limitaciones. Por ejemplo, bueno, la exceptual en el artículo 7, ¿no es cierto?, que no es aplicable, es decir, que el imputado no se podía someter a un régimen de promoción especial porque así lo decía la ley, en base a las condiciones personales. Y otra de las cuestiones que planteaba es que esta ley decía siempre y cuando que esto no contradiga en el principio de inocencia que observa o goza el imputado. Bueno, esto es una interpretación, digamos, un análisis que él hacía. Esas son las limitaciones que podría verse afectado con el principio de inocencia. ¿Cuál es? Él reconocía y se sigue reconociendo la resocialización del sujeto, es decir, que las distintas fases o periodos que por las cuales tiene que transitar el interno, es justamente alcanzar la resocialización, alcanzar los fines de resocialización penal. Entonces, él cree, y acá estaba la excepción, y él se cerraba en que él chocaba, digamos, la situación porque esa resocialización y el pase por distintas fases o periodos generaba derechos como el acceso, por ejemplo, a salida transitoria en libertad. Entonces él interpretaba este autor que solamente podían ingresar a esta situación y que correspondría solamente a los penados. Y ahí estaba una de las excepciones, uno de los problemas que se planteaba. Que el régimen progresivo, por ende, es solamente aplicable al condenado, ¿sí? Siempre y cuando no vulnere ese principio de inocencia. Él decía que si aplicábamos nosotros esta cuestión, es como que ya estábamos vulnerando el principio de inocencia al aplicar un régimen que es para condenados, personas que ya son declarados responsablemente de un delito, y él entendía que en principio se estaría reconociendo, había una suerte de reconocimiento tácito de un hecho delictivo o de situación delictiva. Eh, bueno, acá tenemos 16 distintas fases que tienen por objetivo la salida transitoria, la semilibertad. Entonces, qué pasaba con el procesado que pasado un tiempo podría eventualmente acceder y qué pasaba con él si llegaba y se preguntaba qué pasaba, si alcanzaba a la progresividad de alcanzar periodo de prueba y si era viable o no que acceda a una semilibertad sin que tenga una condena impuesta. Para él decía que no era factible. Eh, Hablamos del principio de la igualdad ante la ley. Si el diputado lo pide, puede tener un tratamiento que el Senado y tiene la libertad de, hasta algunos autores dicen que tiene la libertad de gozar los mismos beneficios, independientemente de que tenga la condena o no. Es una cuestión muy difícil, acá hay que a ver qué es lo más aplicable y qué es lo más idóneo en este caso. No se ha dado alguna situación de que haya llegado una persona que haya tenido progresividad y haya llegado. Yo creo que en este caso se soluciona, digamos, la situación, se pondrá en conocimiento fue competente y fue competente habilitaría los medios necesarios y conducentes para arribar lo más pronto posible a una resolución final del conflicto o de la situación procesal del interno. Entonces, de esta manera se zanjaría esta situación que se presenta con aquellos detenidos que llevan una progresividad y que ya estarían próximos a conocer un beneficio, teniendo una buena progresividad. Siempre y cuando, por supuesto, no se contrae el principio de inocencia y los fines de... Este autor decía que no es
posible porque si yo le doy una semilibertad, una salida transitoria a un procesado que está con prisión preventiva, iría en contra del Instituto de la Prisión Preventiva, es que para asegurar la comparecencia del sujeto en el caso del juicio o en el caso de la condena, y también para evitar que el sujeto obstaculice o perturbe la investigación. Es una cuestión que se puede sacar, se puede solucionar, se termina concluyendo que no necesariamente es así. Con la nueva redacción del artículo 7, perdón, del artículo 11, ya se cambia la mirada, ¿sí? Ya tenemos otro análisis, otra postura, una postura donde hay más garantistas, dice, no, ¿por qué le vamos a negar la posibilidad al interno que acceda, que las disposiciones que resultan aplicables generan, dice, el acceso a distintos institutos, semi-libertad, semi transitoria, la libertad condicional con régimen anticipado de cumplir otra pena, la semi-libertad, la prisión domiciliaria, prisión discontinua o semi-detención. Digamos que la solución resulta más viable, ¿sí? Entonces acá dice, ¿qué tenemos que tomar en cuenta con relación al encarcelamiento preventivo? El principio de proporcionalidad, como yo le dije, hay que ser proporcional y resolver en base a ver si es que realmente con esto se vulnera el principio de inocencia y si con esta medida se está vulnerando o no digamos, la prisión preventiva. La prisión preventiva, a lo mejor ya la causa está avanzada, ya se han producido pruebas, existen condiciones esenciales para evitar que el sujeto se fugue, eh, o evite o eluda la responsabilidad penal. Entonces acá hay que ser proporcional conforme el estado y el avance de la causa. Con luego, le vuelvo a repetir, no creo que ningún juzgado permita que se lleguen a estas instancias eh, y que van a arbitrar los medios necesarios para llevar una resolución pronta. No podemos, digamos, cercenar el derecho porque sí, por una interpretación o querer prevalecer una prisión preventiva por encima de los derechos que eventualmente le corresponden al interno y que se lo ha ido generando con el avance de la ejecución de la pena. En este caso, la ley ya reforma, ya anula la excepcionalidad del artículo 7 y lo aplica directamente y lo equipara totalmente al penado con la ejecución, con el penado con, perdón, dentro del ámbito de la ejecución, con el procesado. Hay una suerte de equiparación. Eh, por último, vamos a analizar por hoy, vamos a ser un poco breve, el artículo 11 bis. Es un agregado también propuesto por la ley 27375. Esta es una cuestión que antes estaba vista en el ámbito procesal, el artículo 29 del Código Procesal de la provincia, procesal penal de la provincia de Salta, que era la intervención de la víctima. Acá se le da una principal preponderancia a la víctima, justamente basado en aquellos tratados internacionales, en aquellas convenciones internacionales donde la víctima tiene derecho a ser debidamente escuchada y se le da una mayor participación a la víctima. Y ese efecto de mayor participación, tanto en el proceso penal, que antes la víctima era nulo, y hoy en día tiene una mayor participación con producción de pruebas, presentarse, constituirse como querellante y todo lo demás, también se ve reflejado en lo que es, digamos, un ámbito un poco más reducido, pero tiene su participación dentro de la ejecución del pena. El principal derecho que se establece a la víctima es el derecho a ser informada, ¿sí? Solamente a ser informada, sino también a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución o el juez competente. Bueno, esta expresión, esta opinión o esta manifestación lo puede hacer en cualquier momento del proceso que esté llevando a cabo el procesado o el penado, mejor dicho, el penado en este caso, y habla que debe ser previo, ¿no es cierto?, a la incorporación por parte del penado a diferentes, digamos, beneficios, como por ejemplo una celda transitoria, un régimen de semi-libertad, una libertad condicional, una asistida, el régimen preparatorio liberal,
una prisión domiciliaria, la prisión, que es una reforma que se asesora a la prisión discontinua o semidetención. En este caso se le informa a la víctima, en base a esta normativa, el 11 bis, se le notifica de la situación del interno, por ejemplo, que está tramitando una semilibertad, está tramitando una salida transitoria, condicional, asistido, lo que fuera. Y es importante porque nosotros lo analizamos, si bien por un lado es complicado, porque muchas veces los humanistas nos dicen, doctor, trae a la víctima acá, revictimizar, que ella reviva los hechos de nuevo. También a nosotros sí es muy difícil, es muy duro esta circunstancia, tenés que traerla a ella, muchas veces la mayoría lamentablemente son mujeres, muchas veces son víctimas de violencia, violencia de género, abusos, y tenés que recorrer toda esta situación, por supuesto, para nada se las enfrenta con el interno, sino que se las llama en forma individualizada, en forma separada. Tratamos en la medida posible que las audiencias se tomen de manera privada para que ella no tenga que verse expuesta, ¿no es cierto?, en lo que hace a su situación o por lo que ella ha atravesado o a lo mejor continúa atravesando. A nosotros nos viene bien un poco para conocerla, para conocer el contexto, un poco mejor el hecho, porque nosotros recibimos un papel frío de una resolución y un cómputo y tomá, hacete cargo de la ejecución de fulanito o fulanita. Y a la víctima también para conocerla, ver su grado de capacidad de razonamiento, hasta dónde comprende las cosas, si está en condiciones de eventualmente también que no sea un golpe psicológico grave, grosero de la noche a la mañana, encontrarse con el interno en libertad o cumpliendo un régimen de semi-libertad o semi-transitoria. Un poco para prevenirla y cuidarla desde ese aspecto. Esa es la medida que nosotros tenemos en lo que hace a la notificación de la víctima. Más allá de lo que establezca la ley, es donde la ley puede expresar sus opiniones e inclusive proponer algunas medidas, como por ejemplo peritos para, en relación al beneficio que está tramitando el penado. Nos ha tocado un caso donde sí se han presentado, un caso muy, muy complicado, se presentaron los padres de la menor, y bueno, hicieron manifestaciones y hasta, bueno, casi logran designar un perito. Hasta ahora no se nos dio, pero es válido y la víctima también puede hacer varios antes de donde ella va a expresar el proceso o el derecho que está accediendo a la libertad condicional asistida, cuáles son sus derechos dentro de la ejecución de la pena como víctima, y a partir de ahí, de ser escuchada, de tomar acta, el juez crea un régimen de conducta o dispone un régimen de conducta que el interno tendrá que respetar oportunamente al momento de la, digamos, del goce del beneficio, la condicional o la asistida. Son reglas de conducta que establece el juez, que en el caso de incumplimiento pueden llevar a que esa situación sea revertida, es decir, pierde el beneficio o se le suspende o se le revoque en todo caso en la libertad condicional. ¿A quién se considera víctima? ¿A quién consideramos víctima? Según el artículo 2 de la ley 27.372, es aquella persona ofendida por el delito, dice. O en el caso, dice, en que ésta hubiese fallecido o fenecido, digamos, o se le haya generado a la víctima a raíz del hecho una fuerte, digamos, una afectación psíquica o física que le impida poder expresarse o ejercer su derecho, puede designar al cónyuge, sus padres, los hijos, los hermanos, tutores, guardadores, es decir, lo puede hacer a través de un representante legal, ¿sí? Que es la forma de garantizar los derechos a ella. Obviamente que esta norma, digamos, es una cuestión netamente de naturaleza procesal, pero bueno, debemos aplicarla y cumplirla. Es una disposición que así lo quiso el legislador provincial. Eh, bueno, como ya le decía, la víctima se puede creer constituyente, constituirse como creyente particular o como damnificado, ¿sí? Puede proponer pruebas y puede efectuar solicitudes. Comúnmente la víctima, en el caso nuestro, el diferente beneficio piden prohibición de acercamiento, contacto, mensaje, visita o que el interno le ronde, qué sé yo, que son reglas de conducta establecidas dentro de las resoluciones
en el caso de que nosotros decidamos, ¿sí? No es que la víctima le hacemos el acta, bueno, sí, sí, está bien, le palmeamos una valla y resulta que no toma medida del caso, no, sí, por el contrario, inclusive, en los casos de abuso, o de violencia de género, etcétera, se la sienta a la víctima y se le da una debida, información, explicación de cuáles son sus derechos, y al interno también se lo cita, que así la ley lo dispone, y se le hace conocer la regla de conducta y el por qué. Y se logra que haya un compromiso de parte del bajo apercibimiento de suspender o revocar el beneficio que se le está otorgando. En el caso de que, bueno, vuelvo a repetir, la gente que tenga un problema, haya fallecido como consecuencia del delito o haya sufrido algún problema físico, psíquico o físico que le impida expresarse o poder presentarse a hacer valer sus derechos, lo puede hacer también un representante legal o un familiar. Por ejemplo, ya sea el cónyuge, el conviviente, los padres, los hijos, los hermanos, tutores, guardadores, etcétera. ¿Sí? ¿Quiénes son los que medianamente estarían habilitados para llevar a cabo esta expresión desde la víctima? Eh, Después, básicamente, eso sería la situación en cuanto a la víctima. Eh, ¿Cómo se hace en la práctica? Nosotros, por lo general, ya los tribunales que condenan y que llevan a cabo el tema de la notificación de la víctima, y que ellos hacen el acta, ¿no es cierto? En donde en este caso, si se le consulta a la víctima si es que quiere ser informada respecto de los beneficios que puede llegar, o de la situación procesal que pueda gozar el interno. En el caso que diga que sí, tiene que determinar un domicilio, digamos, legal donde ella puede ser notificada, un domicilio donde ella se la va a encontrar y va a poder notificarse para que haga valer su derecho. Y también puede informarle que pueden designar un representante legal que la acompañe y la asesore en lo que hace la producción de la protección de su interés. Bueno, básicamente con eso tratamos de prevenir, de cuidar a la víctima, de prevenir, digamos, también de una forma no solamente cuidar a la víctima, sino también de cuidarlo al interno y de evaluarlo al interno. Porque si el interno comete una nueva falta o una nueva situación que afecta a la víctima y que se convierte en delito, lo declara reincidente y le genera un nuevo hecho delictivo que implica que un agravamiento de la pena, es decir, un aumento del monto de la pena. Así que indirectamente también se lo cuida al interno, no solamente se lo regula, se lo controla, sino que también se lo cuida de que, y en una situación que se le explica al interno, se lo llama al juzgado, se hace la audiencia con él, se le explica de qué se trata el beneficio, la libertad condicional, lo que fuere, y se lo compromete, en este caso, a respetar y no molestar a la víctima, colocándose como regla de conducta bajo apercibimiento de revocar o suspender el beneficio o el derecho que está gozando. Bueno, eh, en cuanto a la víctima, no se le exige, digamos, que ella tenga que constituirse con abogado. Nosotros, en el caso nuestro, en la práctica, ella se presenta con la notificación y automáticamente se le da intervención, se le toma un acta y si ella propone algo, dice algo, se toma, digamos, nota de todo lo que ella dice y después se vuelve en la resolución. No se le exige la designación de un abogado, no se le exige, digamos, justamente por la situación de vulnerabilidad por la que pasa la víctima en muchas situaciones. Entonces, más le podemos decir a un abogado que se presente con abogado, con letrado, pague estampillado, sellado, todo, porque muchas veces no tiene las condiciones y de esa manera le estamos, digamos, impidiendo a la víctima, que ha sido víctima, le estaríamos vulnerando sus derechos, la estaríamos agrediendo inclusive a no permitirle el acceso a la justicia. Ese es el criterio por el que nosotros, básicamente, con simple presentación de ese juzgado, ya le damos cabida o intervención dentro del proceso de ejecución, dentro del beneficio que está tramitando el interno, y se le da especial importancia a lo que ella plantea. Así con esto vamos cerrando esta clase, principalmente antes de entrar al tema de la progresividad y los pedidos. Espero, bueno, haber sido claro y nos despedimos hasta la próxima clase.